En esta nueva emisión del programa Perfiles en Acción, nos encontramos aquí para charlar acerca de todos estos procesos que ocurren en la educación artística en las artes escénicas, en esta ocasión dedicados a la danza contemporánea, y para ello hemos estado invitando a profesores y profesoras de las diferentes escuelas de danza contemporánea y centros también de, en este caso, como lo que nos toca ahora, de centros de creación coreográfica, como es el caso del SICO, a cuyos maestros, algunos de ellos, hemos invitado para poder charlar con nosotros acerca de la filosofía de su enseñanza, de la poética de la enseñanza, y hoy nos acompaña la maestra Ana González. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Ana. ¿Cómo estás? Hola Jaime, pues gracias por la invitación, aquí estamos. Qué bueno, maestra. Bueno, pues el marco de este programa justamente es conocer un poco acerca de la historia que está detrás de todos estos docentes, todas estas maestras y maestros dedicados a la formación en la educación artística y que por supuesto tienen pues un bagaje importante. Háblanos un poquito acerca de ese antecedente tuyo, cómo te iniciaste en la danza, sobre todo cómo entraste a este campo de pues de lo que ahora es tu principal dedicación, que es la docencia. Mi condición humana siempre fue muy corporal. Ujú. Este, pues tuve una infancia silvestre, mucho con mi cuerpo y árboles, en fin, la naturaleza y todo eso. Y eso siempre estuvo muy presente en mí. Después, fue que empecé a tomar clasecitas aquí y allá y pues como que pues sí, sí, yo me sentía muy bien, me daba mucha confianza, o sea, como que a mi autoestima se sentía bien moviéndome. Y por esa razón fue que entré a estudiar a Ballet Nacional, al Seminario de Ballet Nacional, en donde estuve 2 años. Y después me retiré, ajá, y en todos estos inters estudié antropología y estudié biología. Y cuando ya estaba en biología, fue que abrieron el CESUCO y me metí al CESUCO. Uh-huh. Y ya al final de cuentas en el CESUCO con la maestra Lindurán, pues yo en sus clases me di cuenta de que eso era lo que yo quería, la parte de la creación. Uh-huh, ¿no? Y pues ya dejé todos los estudios otros y tomé la decisión de dedicarme a esto y pues a eso me he dedicado desde entonces y he sido muy feliz. La maestra Lynn Durán fue muy importante en esta parte que, bueno, creó, por supuesto, concretizó esta idea de crear un centro de investigación coreográfica. Háblanos de esa parte de la historia y sobre todo menciónanos quién era Lynn Durán. Pues, pues mira, esto sucedió pues hace muchos años, ¿no? Cuando las escuelas de Limba no tenían licenciaturas, o sea, todo era a nivel medio superior. Entonces, como que hacía falta ya que se empezara a impulsar esto hacia otro lugar. Y en el área de la danza se abre lo del Centro Superior de Coreografía que se llamaba CESUCO, que no era de Limba, o sea que en realidad el dinero venía de otro lado, pero se abre como la forma de que si tú ya eres bailarín, después el siguiente paso era ser coreógrafo, ¿no? Más o menos, esa era la idea. Y pues la maestra, la única maestra que teníamos prácticamente era Lynn. A veces ella iba llevando, bueno, el maestro Luis Rivero, o sea, como que iba cambiando, pero la fija siempre fue Lynn. Y en sus clases de coreografía, pues, pues, no sé, era algo maravilloso, maravilloso, que parecía muy sencillo, pero en realidad tenía muchísima complejidad y todo era como a modo de juego, como un juego, pero no un juego tonto, sino un juego de un espíritu lúdico, ¿no? Más bien, porque ella decía que la creatividad, o sea, que el espíritu lúdico es el principio del acto creativo, ¿no? O sea, que tú no puedes crear si no es desde ese lugar. Y la otra cosa que también decía es que tú no puedes crear si no sabes quién eres, ¿no? Entonces, como que por ahí iban las dos cuestiones, a mí eso me gustó mucho.
y pude conectar lo que había estudiado de antropología, de biología y de ahora en la cuestión artística, y pues yo ahí me sentía a gusto, ajá, y pues es lo que me he dedicado desde entonces también. Después, cuando se acabó el CESUCO, es que abren el SICO. Entonces, estuvimos como un año ahí medio de gitanos, y después hay un momento que en el INBA abren los centros de investigación. Entonces, todos los centros de investigación tenían un área documental y un área experimental. Entonces, cuando abren el CENIDI Danza, la maestra Patricia Uresti estaba como directora de esta parte documental, y la maestra Lynn Durán se queda como directora de la parte experimental, y esos éramos nosotros. Entonces, como que la investigación empieza a aparecer como parte importante del conocimiento de la danza, ¿no? Y la investigación experimental, que es pragmática, que parte de ti mismo, de tu experiencia, de lo que pasa, y después de ahí empieza la elaboración teórica o conceptual. Y pues más o menos es eso. Uh-huh. La maestra Lynn Durán, pues era una mujer, pues muy especial para mí en mi vida, por lo menos es una mujer muy importante, porque ella como nos iba guiando de diferentes maneras, nos iba guiando hacia que nosotros profundizáramos sobre lo que realmente queríamos, sobre lo que nosotros éramos, sobre nuestras necesidades, y pues nos fue alimentando con mucho de eso. Fue muy, muy generosa, muy dura. Cuando te salías del carril, te paraba en seco, pero pues son cosas que uno agradece ya después, ¿no? En el momento pues sí te sientes un poco mal, pero después agradeces que no te dejó de seguirte por ahí, ¿no? Que te paró, pero antes de que te equivocaras demasiado. En fin, yo le agradezco mucho lo que me enseñó. Y así es como el Centro de Investigación Coreográfica empieza a mezclar la creación con la investigación. Y al final, el INBA quita los centros experimentales de los centros de investigación y los manda a las escuelas. Y de ahí, pues, fuimos a dar pues, como si estuviéramos en una escuela, pero ya estábamos en el campo de la educación, pero no le cambiamos el nombre porque lo que hacíamos era investigación experimental, que no tenía que ver tanto con la teoría, siempre soportada por lo teórico, pero experimental es métete a ti y entiende el mundo desde aquí, ¿no? Ajá. Y pruébale y búscale y ábrelo y ahora prueba esto y prueba lo otro y prueba lo otro. Y entonces como con eso se fue construyendo un modo de entender, o sea, nosotros como seres humanos, porque primero somos seres humanos, y todo nuestro trabajo está en el campo de la creación artística. Entonces como que esa combinación está buena, a mí me parece. En algún otro momento me mencionaste que habían como algunas frases o principios que enmarcaban tu formación y pues lo que tú actualmente eres como maestra y que vienen de la maestra Lynn Durán. ¿Tú te acuerdas de alguno de estos principios de base? Bueno, pues ese es el más popular, siempre fue unidad, claridad y coherencia, ¿no? Entonces eso es todo lo que hacías, tenía que tener esas cuestiones, y hasta la fecha yo eso no lo cambio como principio, porque te ayuda a entender lo que vas descubriendo y lo puedes, o sea, como que lo puedes enmarcar, ¿no? En algo concreto y que no se te dispare, ¿no? Porque tiene unidad, tiene claridad y coherencia entre las partes, ¿no? Es como de esa parte, ¿no? Después tenía otra de que nos decía, tú no estás aquí para bailar por bailar, porque ella, por ejemplo, ella hacía su curso, se llamaba Juegos Creativos Coreográficos. Entonces ella hacía unos juegos buenísimos, así simples, a más no poder, pero así de un poder. Entonces ella siempre, todos sus juegos tienen un conflicto. Entonces ella, lo del conflicto, para ella venía de Sequizano, porque ella fue alumna de Sequizano. Entonces, de ahí, ajá, tenía esa cuestión de la dramaturgia y el conflicto. Pero después, o sea, como que era tan generosa, porque luego cuando nosotros nos volvimos abstractas,
pues algunas otras, ¿no? Que ya no queríamos eso, ya éramos abstractas. Entonces ella se daba cuenta de que la atención era importante, ¿no? Pero entonces ya no era desde el lado de confundido, ¿no? La dramaturgia con la cosa teatral. Pero entonces, para que no hubiera dudas, puso que era tensión dinámica estructural. Entonces ahí tú ya podías hacer abstracto o hacer una cuestión más teatral o más dramática, ajá, como en fin, tenías muchas posibilidades, siempre y cuando en tu creación artística hubiera una tensión dinámica estructural. Entonces eso me parece que es una aportación pues, que es válida hasta la fecha, porque esa también nos ha permitido cambiar de estilos, ¿no? Ves que todo cambia, entonces uno se puede ir adaptando a lo que va pasando sin perder lo que uno tiene, pero con eso siempre con esos principios, todo se va integrando y esto se va creciendo, ajá, o se va moviendo así, pero no se pierde. Entonces esas son muchas ayudas, los principios son fundamentales para poder comprender y no perderse. El psico actualmente hereda toda esta base y que implica, maestra. O sea, cuando uno entra al psico, ¿qué espera uno como alumno? ¿Qué es lo que ofrece el psico en ese sentido? El psico ofrece una formación en el campo de la danza, por decirlo como sería como su campo, el campo que lo delimita, pero no lo único que se hace, ¿no? Ajá, pues en el campo corporal. Ajá, en donde es más, o sea, que no está enfocado ni a que seas bailarín, ni que seas coreógrafo, ni que seas maestro, sino como que está muy entretejido entre esas cuestiones. Entonces se hace el trabajo de los que hacemos en los talleres es muy esencial, porque ese es el más poderoso, ese es el que te va a durar toda la vida. O sea, si tienes esencias buenas, para siempre, que no son formas, que no son recetas. Entonces, pues como que por ahí es el panorama general. Ahora, los alumnos cuando entran al psico, pues, ¿qué te puedo decir? La mayoría lo que quieren es bailar. Entonces, pues es una escuela que los admite ya en rangos de edad mayor, pero lo que querían era bailar. Ajá, y entonces, pues ahí hay una oportunidad para que se desarrolle, pero ya no desde el lugar de los estilos, sino desde un lugar más de investigación con ellos mismos, de explorar, de investigar, de inventar, de imaginar, o sea, todas las Is, ¿no? Esas todas están ahí. Y pues ese es el alumno se va construyendo, en cierto modo va construyendo su destino, no su destino, no, pero su modo de cómo quiere hacer las cosas. Entonces la gama es muy amplia. Nuestros egresados no saben hacer nada más una cosa en la misma, sino que pues hay de todo y cada quien para lo que cada quien lo necesite y lo que la vida le presente. Entonces, pues en ese sentido es que intentamos darles buenas bases para que después se construyan en su vida su profesional como ellos quieran, sin perderse, ¿no? Esa sería fundamentalmente la idea. Claro. Bueno, quiero hacer entonces el puente entre estos principios que tú heredas de la maestra Lynn Durán, que van justamente hacia lo que pues actualmente eres como docente, que me imagino constituye mucho de esa filosofía de educativa que tú tienes y que se dirigen hacia tu labor como maestra. ¿Tú qué materias impartes aquí en el psico y que, bueno, obviamente están relacionadas con esto que acabamos de hablar de estos principios de base? Doy acondicionamiento corporal, que es como un equivalente de clase de técnica, y doy un taller de coreografía que lo estoy enfocando, bueno, dura un año y una parte les doy como estructura, como estructuras. Ajá. Y la segunda parte del taller es composición, pero como composición en tiempo real, como se dice hoy, pero lo hago en espacio público. Ajá. Entonces son puras relaciones. Ok. Eso es lo que hago.
En la parte de acondicionamiento corporal, me mencionabas en otro momento que, dentro de los 6 docentes más o menos que hay en el psico, cada uno le da como una propuesta física y sobre todo porque las salidas pueden ser diversas. Hay quienes se puede ir hacia la danza profesional y puede bailar en una compañía. Hay quien a lo mejor llega desde el teatro y se puede colocar dentro del interés de esta manera de componer en el espacio y en el tiempo a nivel coreográfico. Y hay quienes, bueno, en algún momento necesitan otra cosa. ¿Cómo partes tú en el caso de tu materia de acondicionamiento corporal? La mía Sí. es, o sea, yo considero que yo soy híbrida, ajá, porque yo vengo de la danza moderna, así absolutamente vengo, porque Graham y así, ¿no? De ahí me fui saliendo, ajá, me fui saliendo, fui como encontrando cosas que pues que no alteraban demasiado al orden institucional exterior, ajá. Entonces como que paulatinamente me fui saliendo de ahí, pero pues como no había ningún maestro que me enseñara nada de esas cosas que yo estaba haciendo, porque en ese tiempo no había nadie o sea, ahorita hay mil de cosas, ¿no? Pero en ese tiempo nada. Entonces pues yo me las tuve que inventar. Y dentro de eso, pues hacía pues ese era mestizo, ¿no? O sea, como que mezclaba de las dos cosas, pero todas eran de la danza moderna. Después empecé con pues como yo estudié biología, pues en eso la anatomía yo empezaba a ver, ¿no? Porque en biología estudiamos muchas cuestiones del desarrollo del embrión hasta el nacimiento, o de los tejidos, de los animales, o sea, todo eso. Entonces como que yo veía como que había todas esas cuestiones ahí metidas, y pues me fui metiendo y fui construyendo una clase que tenía que ver que no fuera de estilo, ajá. Eso lo entendí después, pero ya como que en ese momento yo ya sentía que por ahí no iba la cosa, que no tuviera que hacerse porque así se debe de hacer, ¿no? Sino que el alumno fuera capaz de apropiarse de su propio cuerpo, de entenderlo y moverse como quisiera, cuando quisiera y en su vida profesional, porque la variedad es amplia, ¿no? Ahí tenemos desde los que hacen baile de salón hasta los que quieren becas del FONCA, ¿no? Entonces, como que en toda esa gama, pues como que dices, ¿qué les doy? Que no sea fijo, que no lo reduzca a algo, y ajá. Eso por un lado. Por otro lado, yo me daba cuenta que en los talleres de creación, ¿no? De creatividad, los que vienen después, que pues he dado otros, me daba cuenta que nada más repetían como reflejo condicionado las cosas de la técnica, y pues yo no decía, no, por ahí no va, por ahí no va. Entonces fui abriendo dentro de mi clase de acondicionamiento, fui abriendo esa posibilidad de que la propuesta que yo les decía de así, pues ellos hicieran sus modelitos un poco como quisieran, siempre y cuando respetaran los principios, porque ahí sí soy muy exigente en los principios. Ajá. Pero en las formas y los detalles las dinámicas y esa cuestión. Entonces intento darles un paseo por lo más que puedo en dinámicas y en organización corporal, paso por el cuerpo, de tal manera que ellos se apropien de ellos mismos y al final, ya cuando escojan un estilo en su vida profesional, tengan la capacidad de adaptarse a él y desarrollarlo, o inventar uno, o a no hacer nada, en fin, como quieran. Pero por ahí va lo que yo hago. Ajá, entonces es híbrido porque lo hago a través de algo de la danza moderna, con una técnica que ya no es de la danza moderna, sino ya es más contemporánea, más actual, y con una idea que ya es mía, un concepto, ¿no? Respecto a de cómo etcétera, mezclado. Pero no soy la única, sí estamos varios ahí. Y además que una cosa muy interesante, maestra, es en relación justamente con esta parte de tu otra formación. Estudiaste biología, estudiaste antropología, y como que no deja uno de establecer como esas relaciones donde también hay esos dos principios del bios, remitiéndome a Eugenio Barba, ¿no? El bios escénicos, pero que realmente tiene que ver con el entender la organicidad como algo tan concreto como estas células que se relacionan entre sí, que crean todas estas consecuencias que al final hacen esta dinámica, ¿verdad, maestra? Y la parte que tiene que ver con la composición, con esta parte coreográfica, si bien ya nos has mencionado, ahí, ¿cuál es tu
dijéramos, no es tanto el hecho del estilo, como dices, no es tanto crear, en el caso de lo que me acabas de mencionar de esta otra materia, pero ¿cómo lo haces en tu otra materia que tiene que ver con composición? Ahí, ¿cuál es el resultado? Al final, ¿cómo es que llegan en un año? Me parece que me mencionabas que hay como dos etapas en las que tú abordas el trabajo. Háblanos un poco sobre de esa otra materia. ¿Es composición coreográfica? Pues ya la palabra coreografía ya esa, ya quién sabe, ¿no? La Pero es, verdad, o sea, ya no dice lo que tiene que decir, pero se sigue usando. O sea, creación, pues desde el cuerpo, ajá, desde el cuerpo. Entonces, el primer semestre lo que intento es pues, como lo recojo, ellos, la primer semestre, ellos van en cuarto semestre, o sea que es su segundo año. Ajá. Bueno, a mitad del segundo año. Entonces ya traen otros talleres. Entonces, en el primero que yo hago lo que desde mi mundo, lo que yo necesito que sepan, que comprendan, ¿verdad? Que no que sepan, que comprendan para desarrollar lo que vamos a hacer después, lo hago en la primer bloque. Y generalmente lo que hago ahí, pues que es lo que más ocupo, es que entiendan lo que es una estructura. Y ahí es donde trabajo lo de la atención dinámica estructural pero las estructuras no las hago con las estructuras musicales porque ya mezclo todo, o puede ser estructura musical o puede ser una estructura desde lo visual, que es un poco diferente, ¿no? Y al final, ajá, eso, y después en la segunda parte del taller, pues hago mucha pues improvisación que no es improvisación escénica, nada más improvisación explorativa, ajá. Lo hago en el espacio público porque para mí, componer es relacionar. Ajá. Entonces voy buscando todas las relaciones posibles en diferentes ambientes, contextos, texturas, olores, luces, o sea, todos los elementos que la naturaleza y el aire libre nos da, la verdad, y la arquitectura nos da, en vez del espacio vacío del salón. Entonces, como que ahí es donde yo les voy mostrando, porque realmente enseñar no enseño nada. Yo los voy poniendo en situaciones para que ellos vayan construyendo sus modos y sus imágenes de lo que ellos quieren hacer. Entonces, pues hay unos pues, que sí lo entienden, otros no. Ajá. En fin, los que me cuesta más es lo que solo quieren bailar, ajá, porque quieren hacer secuencias. Y yo eso no hago, nada de secuencias, nada de secuencias. Entonces es trabajo desde el cuerpo, pero no desde ese lugar. Entonces, pues no sé, me gusta muchísimo ese trabajo, muchísimo. quisiera un poco, como bueno, haciendo como este puente entre lo que me acabas de decir y lo que podríamos entender. Sí, uno asocia coreografía con un diseño, ¿no? Una serie de frases de movimiento que se van juntando y que va uno creando a través quizás de una idea, de un concepto estético. Pero cuando se junta lo somático, es decir, esta parte de la reacción, de los síntomas que uno encuentra en relación con el espacio, con todo esto pues tiene que ver con estímulos reales, eso que tú, y por eso te interesa el espacio, vamos a decir, el espacio natural, el espacio que puede ser en un parque, puede ser, me imagino, no sé si te habrá sido algún bosque, que seguramente por ahí, a lo mejor por ahí se fueron por algún lugar, que realmente diera esa concreción del cuerpo en sí, con el otro, pero también con el entorno. Es muy interesante, maestra, porque a veces uno se pierde en estas elucubraciones estéticas o estilísticas y no da uno en el clavo. Y a veces uno como espectador se siente más gratificado cuando de pronto te sientes cerca porque hay algo de humano, no solamente en un concepto que tiene que ver con alguna postura artística solamente, sino porque hay algo con lo que yo me puedo identificar. Y por eso el espacio público, me imagino, maestra. Y bueno, en este caso la siguiente pregunta sería, maestra, entonces al final cuando ya el alumno, como dices, yo no le enseño, pero propicio el aprendizaje para sí mismo, encuentre su camino, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿hacia dónde los lleva ya cuando tenemos algo? Danos una descripción breve de cómo llegamos a ese resultado. Sí, porque mira, hay muchos, en realidad es como lo como común.
de que lo que quieren es bailar. Ajá. Y todo, ¿no? O tienen una academia y ahí quieren pues, montar, ¿no? Trabajan en una escuela y quieren montarles y ahí pues les tienen que montar eso, ¿no? Como de, ajá, secuencias y eso. Pero yo digo que con que puedan comprender, o sea, como yo no los dejo hacer eso en la clase, pero con que puedan comprender a partir de las experiencias que tienen con la tierra, con las piedras, con el sol, con todo eso, se les pueda abrir las posibilidades que tienen incluso dentro de algo más estructurado formalmente, yo con eso me conformo. Entonces, empáticamente, pues no es lo que más me gusta. Pero hay otros compañeros que, pues, que realmente sí traen una vena artística más profunda, ajá, o más amplia, no sé cómo decirlo. Este, ellos van haciendo, como en estos tiempos actuales, ya las cosas están muy mezcladas y hacen unas cosas increíbles que no tienen nada que ver con lo que yo hago y eso me encanta, ajá, me encanta porque lo que menos me gusta es que un alumno mío haga lo que yo hago. Ajá. Porque entonces no le enseñé bien, o sea, bueno, no lo orienté bien para que encuentre su camino. Hay puntos de conexión, hay algo, los vasos comunicantes ahí están, pero a nivel de decisiones artísticas son de ellos. Y pues no soy la única maestra que hay en México, tienen otros muchos maestros que les van alimentando, ajá, para saber por dónde es que ellos quieren hacer sus investigaciones. Más o menos esa sería, ¿no? Muy bien. Y bueno, en este momento que nos encontramos en medio de esta pandemia que nos ha pues prácticamente retirado de los salones de clase, de los escenarios, nos obliga de alguna manera también a pensar hacia el futuro y ver hacia dónde tenemos que dirigirnos en términos de que quizás las cosas ya no van a ser tan normales. Esta nueva normalidad nos está haciendo reinventarnos incluso en las maneras de salida de nuestras inquietudes artísticas o de cualquier índole y que implican pues un cambio de mentalidad. ¿Tú ves algo así, maestra? Es decir, ¿tú cómo ves lo que de hecho ya ahorita está sucediendo, ¿no? Tu relación con tus alumnos está siendo a distancia. ¿Qué puedes decir al respecto de cómo, de qué actitud tomar que no sea tampoco derrotista y decir ya no vamos a hacer nada, sino cuál sería como el espíritu a mantener en este momento y hacia el futuro, maestra, sobre todo en este campo del arte y particularmente de las artes escénicas? Está muy difícil porque pues sí, es lo que yo le he estado dando vueltas todos, pues ya llevamos que 3 meses, ¿no? Este, no me termina de convencer de que todo sea a través de los medios, internet y eso. Porque hay cosas como, o sea, como que para mí lo importante es el humano, el ser humano es la carne, la experiencia, lo que somos, ¿no? Y la relación con el otro, ¿no? Entonces todo está en relación, entonces así, pues, o sea, sí se puede medio sentir, pero no llega. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar eso? Esa es mi impresión. Ah, eso no lo vais a poner. Lo que va a provocar, lo que puede provocar es que los medios son muy atractivos, entonces ahí se te ocurren un montón de cosas, pero todo es visual y muy, no digo frívolo, pero sí muy fácilmente empiezas a hacer jueguitos ahí, de que, ay, que ya está el programita de no sé qué, te haces tu video, ajá. O sea, como que está fácil para que se despegue las personas de lo que realmente están haciendo. Esa parte no me atrae. Entonces, pues yo quiero regresar a que estoy con el otro y esa cuestión, pero pues cada vez estoy tomando más conciencia de que sí va a estar bien difícil de que volvamos a poder, o sea, mira, el del bosque de Chapultepec es que donde yo me los llevo, ¿no? Pues las reglas son que entra de uno por uno, o sea, ya leí las reglas, ¿no? Y digo, no, pues mi taller nada que ver con eso, ya no me van a dejar entrar ahí. Hay otros bosques, ya me lo buscaré. O sea que nos obliga también a buscar otras formas de hacer nuestro trabajo sin caer en lo fácil o en lo inmediato o en lo, ¿no? Porque el internet tiene esa de que me siento que sigo siendo, o sea, sigo existiendo porque aparezco ahí. Ajá, esa,
¿no? Entonces los 3 meses que tengo despegado es como si me hubiera ausentado y no es cierto, porque son 3 buenos meses dedicados a muchas otras cosas sobre lo que está pasando, que es muy importante. Entonces, bueno, ahí hay un límite ahí que no es que yo desprecie, me encanta lo que veo, me encanta lo de los medios, me encanta ver cosas de las videodanzas o cosas que se hacen así, me encanta. Pero cuando se satura y ya nada más está la fácil, es como las fotos, ¿no? Pues todos con sus cámaras ya y sus teléfonos toman fotos y los fotógrafos dicen, no, pues ¿qué te pasa? Más o menos así siento que está en peligro eso. Entonces lo que hay que conservar es esa, la relación con un cuerpo y la creación a la manera que se pueda, ¿no? Si es así, pues así, pero también debe de existir otras formas de hacerlo, pero no sé cuáles todavía. Y bueno, precisamente por eso creo que tenemos que abrirnos creativamente, no para solo encontrar las soluciones fáciles, que bueno, la tecnología nos la provee hasta cierto punto, no corta la comunicación, la amplía incluso, nos hace llegar a lugares que antes no podíamos llegar a distancia, pero que al respecto de las artes escénicas, de la danza, de las artes del cuerpo, se requiere la presencia. Yo lo he dicho en algunos otros lugares en las que, bueno, sí está muy bien que podamos crear y que podamos concebir alguna salida como esta, como tú y yo la has descrito, audiovisual, pero no deja de estar corta. Y bueno, precisamente por eso, maestra, pues ahí está el reto de que antes ni siquiera se nos habría ocurrido que habríamos que enfrentar esto y no nos vamos a paralizar por ello, maestra, ¿verdad? Entonces ahí pues me gustaría que dijeras tu último mensaje de qué tenemos que mantener para que esto no nos pierda y no perdamos la esencia de lo que es nuestro trabajo como docentes, pero sobre todo nuestra presencia como seres humanos. Que este momento es un momento o sea, que al final de cuentas eso de nace solo y muere solo, esa es vigente, ¿no? Entonces, lo único que somos, o sea, lo que nosotros creemos que es la realidad tiene que ver con nuestro cuerpo, porque por ahí entra. Ajá. Entonces, ese diálogo o relación, en fin, tantas cosas que tienen que ver con la vida personal, particular, íntima, ajá, que luego no, ni le hacemos caso porque estamos todo afuera. O sea, es un buen momento para eso, y eso es lo que yo creo que no se debe de perder. O sea, que somos humanos, de que podemos estar bien con nosotros mismos, de que podemos echarle para arriba, porque desde ahí es donde se nos va a venir la idea o la manera de cómo vamos a resolver lo que está pasando ahorita y no la inmediata, ¿no? Así, ay, sí, me vado y quiero estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo que importa es esa relación que tenemos nosotros con nosotros, en nuestro pequeño universo chiquitito, y desde ahí es de donde tiene que surgir lo que va a pasar, ya sea por medios digitales o lo que sea, ¿no? Pero desde la persona, desde el cuerpo, desde lo que eres. Bueno, es lo que yo creo. En fin. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Creo que con esto cerramos ya con este gran mensaje que nos acaba de dar. Es cierto, lo humano ante todo, que no nos perdamos en la inmediatez y de estas soluciones que, bueno, están ahí a la mano, pero que lo más importante es justamente lo que parte de la esencia del ser humano. Gracias, Ana, por haber participado en este programa. Gracias a ti, Jaime. Estuvo muy bien. Que, Y pues gracias No, hombre, por gracias todo. a ti y pues por supuesto gracias al Centro de Investigación Coreográfica con pues esta apertura que nos ha permitido entrar en contacto con algunos de sus docentes con quienes estaremos platicando en este programa Perfiles en Formación y nos vemos próximamente. Hasta luego.